Ya vamos a retornar al caso de moléculas con dos núcleos, ¿no? Tanto homonucleares como heteronucleares, ¿ya? Eh, pero lo que vamos ahora a ver es más que todo la parte espectral. Vamos a ver la parte espectral, algo parecido a como vieron ustedes por primera vez la parte espectral de el átomo de hidrógeno con el átomo de Bohr, ¿no? Es decir, necesitamos los niveles y luego los saltos nos van a dar algunas relaciones, ¿no? Pero ya sabemos nosotros de la interacción, ¿no? De los espectros de átomos, tanto del hidrógeno o hidrogenoides como átomos multielectrónicos, que esto se da por interacción con las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, también vamos a hacer uso, pero de manera cualitativa, de esa información. No vamos a hacer mucho cálculo. La parte cuantitativa resulta un poco complicada aquí. El Waveblue tiene una parte bastante bien hecha de la parte cuantitativa. El Brasden no tanto. Yo me estoy guiando ahora del Brasden. Posiblemente coloque parte, ¿no?, de ese capítulo en el último laboratorio que vamos a tener. Entonces, en ese sentido, veamos qué es lo que tenemos nosotros. Vamos a ver entonces esta parte de espectros moleculares. Y acá les puede venir algunas dudas. O sea, yo cuando lo leía también tenía algunas dudas, que fui analizando, ¿no? Porque como les comento, o sea, yo como ex alumno de la uni, para entender la física necesito ver una ecuación e interpretarlo, ¿no? El Brandsen en esta parte no pone mucha ecuación, sino que habla demasiado, podríamos decirlo. Entonces, a mí, por ejemplo, como que me incomoda un poco esa situación del libro, por eso es que empecé a buscar otros libros de la parte molecular. El Westblood todavía en esta parte de moléculas no lo he terminado de leer, como para empezar a hacer una clase con esa información. Pero me ha abierto o sea, me ha permitido poder entender algunas dudas que tenía con respecto a la parte del Brandsen, ¿no? A ver, miren, para moléculas diatómicas, nosotros tenemos, por ejemplo, los niveles de la energía, la energía de estos niveles moleculares son de esta forma, ¿no? Esto lo hemos obtenido nosotros al hacer la separación de Born-Oppenheimer. Hemos obtenido este potencial que es el que limita, ¿no?, a los núcleos, el que nos dice si los núcleos van a estar asociados o no, ya sea iónicamente o covalentemente. Además tenemos los niveles de energía vibracionales y los niveles de energía rotacionales, ¿no? Esa es la energía total que va a tener una molécula de este tipo, ¿ya? Pero, este, quiero que noten, como les decía, como les mencionaba, que nosotros tenemos aquí básicamente dos momentos angulares bastante interesantes que no los hemos todavía mezclado, ¿no? Aquí, en la energía rotacional, está asociado justamente el momentum angular asociado al núcleo, que de repente ustedes lo han estado asociando a lo que viene a ser el lambda, ¿no? Al momentum angular LZ. Pero recuerden que el momento angular LZ que teníamos para una molécula diatómica venía de la ecuación de Born-Oppenheimer asociado a los electrones, ¿no? De ahí venía, no venía de esta parte del, de la rotación, ¿no? De estas moléculas, de estos núcleos, ¿ya? Venía de la parte de los electrones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es combinarlos, ¿no? Vamos a combinarlos. Voy a tener un momentum angular total que viene a ser la suma de ese momentum angular que tienen los asociados justamente a los electrones,
a lo largo de este eje Z y del momentum angular de rotación, este n, que sí está asociado a esta energía rotacional que teníamos aquí. ¿Ya? Entonces, este L era el momentum angular orbital, ¿no? Que van a tener estos electrones que vienen justamente, como les comento, de la ecuación electrónica de la separación de Bohr-Oppenheimer. Y este momentum n es justamente el RP, donde el R, recuerden, es esta longitud de aquí, ¿no? Aquí tengo un gráfico, este es el vector R. Hay una cantidad de movimiento de los dos, podríamos decir del centro de masas con respecto a la masa, o de la masa reducida con respecto al centro de masas, que me da este momentum angular n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vector de momentum angular de rotación asociado a los núcleos es perpendicular justamente a este vector r, ¿no? Y este vector L pictóricamente el Brownsney lo dibuja así. Y eso es lo que a mí como que me molestaba un poco, o sea, me ponía en duda, porque este momentum angular L en realidad es un momentum, lo único que me interesa es el LZ, porque no tiene por qué tener componente vertical aquí, o componente por lo menos a lo largo de este N. ¿Ya? Este L debería ser netamente horizontal a lo largo del eje Z y ser justamente solamente la componente LR, porque ese es el momento angular que está cuantizado, ¿no? A lo largo de este eje Z. ¿Ya? Y bueno, el momento angular total es la suma de estos dos vectores. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a partir de la simetría axial de toda la molécula, nosotros tenemos estas conmutaciones, ¿no es cierto? Pero acuérdense que esta energía cinética más potencial con el LZ, este es de la parte electrónica, ¿no? Ya, eso viene, muchachos, de la parte electrónica. Esto también. Que estas conmutaciones sean distintas de cero, viene de la parte electrónica. Ah, sí, lo he puesto abajo. ¿No? Esto es de la parte electrónica. Pero eso no quiere decir de que el momentum angular total de la molécula, o sea, todo el J que tengo aquí, no se conserve, ¿no? Porque acuérdense que de este L cuadrado, conmutador del hamiltoniano, nosotros obteníamos justamente la conservación del momentum angular. Pero lo que estamos diciendo aquí es que el momentum angular total de la parte electrónica no necesariamente se conserva, pero lo que sí se debe conservar, y eso es porque está interactuando con los núcleos, pero lo que sí se debe conservar siempre es el momentum angular total J de la molécula, ¿no? Por lo tanto, en el caso del J sí voy a tener el J cuadrado, el J cuadrado conmutador con el hamiltoniano sí tendría que ser cero, ¿no? O sea, el J cuadrado tendría que poder calcularlo al mismo tiempo que este JZ, que podríamos decir a lo largo de este GZ. Pero de esta simetría rotacional, ¿no? De esta simetría axial, mejor dicho, a lo largo de este GZ, teníamos nosotros estos estados, ¿no? Entonces, estos números cuánticos lambda, ¿ya? Este número cuántico lambda que tenemos aquí es el número cuántico justamente asociado a este operador LZ, ¿ya? Y recuerden que esos números, ¿no? Están asociados a estos estados sigma, pi, delta, phi, pero, repito nuevamente, esto es de los electrones, ¿no? De la parte electrónica, que al final se le termina asociando también a la molécula, pero netamente provienen de la parte electrónica. Pero como les decía, ¿no? En general para la molécula yo debo tener esto, ¿no? Yo debo tener que el hamiltoniano debe
conmutar con el j cuadrado, porque el j es una cantidad que se conserva. Y además debe conmutar con el LZ por la simetría axial. Eso quiere decir entonces que mi estado físico debe ser un estado físico asociado a estos números cuánticos, ¿no? Al J, a su proyección, al estado lambda, que es el LZ, asociado al LZ, el spin y el signo de este lambda cuando tenemos lambda diferente, cuando tenemos lambda igual a cero, ¿no? Este es cuando lambda es igual a cero. Por la simetría especular, ¿no? Con respecto al plano XZ. Entonces, precisamente aquí se modifica un poco nuestra ecuación radial para el caso de nuestra separación de Born-Oppenheimer, porque ahora ya no estamos usando el J, ya no vamos a usar el J como el número cuántico asociado a la rotación de las moléculas, ¿no? Lo que estamos usando para esa rotación de las moléculas es el n. Por lo tanto, básicamente, la ecuación radial en un principio deberíamos haberla escrito así, ¿no? Donde aquí ya no aparece el j, sino aparece el n cuadrado, ¿no? Al multiplicar a esta función f de r, debería aparecerme un n por n más 1 h barra, pero este fr debería estar asociado a solamente los núcleos, ¿no? Pero yo puedo extender esto y asumir que pertenece a toda la molécula, ¿no? Pero vamos a continuar con esta función radial para el caso, o una función que depende de la distancia entre los núcleos. Y vamos nosotros a tratar de sustituir aquí este n cuadrado en función del L, porque el L es un número cuántico que va a aparecer en nuestra función de onda molecular completa, y mi número cuántico J, ¿no? El n no aparece aquí, no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, usando que este n cuadrado sería j menos l al cuadrado, que vendría a ser esta cantidad, yo puedo ahora sustituir todo esto aquí, ¿no es cierto? Puedo sustituirlo aquí y tratar de calcular esto. Y esto es lo que a mí en cálculo me causaba dudas, ¿no? Lo que sucede es que este L que está aquí, como vector, el L, yo lo puedo entender como un LX, LY, LZ, ¿no? Pero estos de acá son ceros, porque no tengo porque solamente tengo simetría axial, ¿no? Estos componentes deben ser ceros, y solamente me va a quedar el LZ. Y si hago producto escalar con el J, me debe quedar JZ, LZ o JR, LR, como lo está notando el Brandstine, ¿no? Y por lo tanto, esto debe quedarme, y las dos componentes, como ven, deben ser iguales, ¿no? O sea, la componente de J a lo largo del eje Z y la componente del L a lo largo del eje Z deben ser iguales. Por lo tanto, me va a quedar dos veces esa proyección, que sería lambda h barra cuadrado, ¿no? Lambda cuadrado h barra cuadrado. Entonces, con eso lo puedo sustituir aquí y luego aquí en esta ecuación. Y voy a obtener que la energía rotacional, ¿no?, que viene de este término, esa energía rotacional debería poder escribirla de esta forma. ¿Ven? Yo debería poder escribir esa energía rotacional de esta manera. Este valor esperado de L cuadrado y este lambda cuadrado h barra cuadrado, los dos elementos están asociados a los electrones y solamente esto está asociado a toda la molécula. Entonces, yo puedo agarrar la energía rotacional que está asociada a estos electrones, yo puedo agarrarlo y puedo sustituirlo o sumarlo con esta energía que está aquí, con la energía de los electrones que viene de la separación de Born-Oppenheimer, y obtener un E'(S)
perdón, y obtener un E'S en R sub 0 y tener y me va a quedar, ¿no? Este término por el B. Acuérdense que el B ya está definido este factor y el H barra cuadrado, por el J más 1, donde el J sí sería el número cuántico rotacional asociado a toda la molécula, ¿no? O sea, como un todo, la molécula tendría un J rotacional ya no solamente asociado a los dos núcleos, sino estaría cuantizada toda su parte rotacional. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que tengo un espectro rotacional, ¿ya? Estoy hablando del espectro rotacional que viene de asumir toda la molécula, incluyendo los electrones, ¿no? Y si yo quiero, por ejemplo, determinar cómo sería el espectro asociado a esta energía, solamente a la parte de la energía rotacional, voy a tener que tomar en cuenta que los electrones también están ahí metidos en esa situación. Ahora, noten, por ejemplo, que nosotros habíamos resuelto esta expresión justamente cuando lambda era igual a 0, es lo que habíamos hecho nosotros ¿cómo se llama esto? Mm, al principio, ¿no? Cuando habíamos trabajado la separación de Bohr-Oppenheimer, habíamos resuelto esto para lambda igual a 0 o alrededor solamente, alrededor justamente cuando no hay, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho esto? Cuando esta ecuación la habíamos puesto en función de R, ¿no? Y luego yo les dije, pero supongamos que lo hacemos todo para R sub 0. Al decir supongamos que resolvamos esta ecuación para R sub 0, es como decir justamente consideremos solamente un lambda igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es la que teníamos en ese momento. Entonces, si nosotros consideramos los niveles de energías rotacionales superiores, vamos a tener que tomar en cuenta nosotros estos otros términos que van a ir apareciendo. ¿Ya? Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que este J, por el hecho de que estoy sumando este rotacional con el L, este J siempre, siempre como número cuántico va a ser mayor o igual a lambda, ¿no? O sea, siempre es mayor que la proyección. Y es por eso que nosotros en la clase anterior obteníamos también algo parecido, ¿no? ¿Dónde está? ¿Ven? Este K representa justamente el lambda. Esto lo saqué del libro del Demtroder. En el Demtroder el K justamente es el lambda, es el estado electrónico. Y este J es el momento angular total. Entonces noten, por ejemplo, que dependiendo del valor de K, el J toma siempre valores mayores o iguales a K. Y es justamente por esa proyección, ¿no?, que yo les estoy comentando y que estamos viendo aquí ya en cálculo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hasta aquí yo he calculado los niveles de energía rotacionales que van a ir apareciendo para una molécula diatómica, pero considerando niveles electrónicos por encima de lambda, ¿no? ¿Ya? Niveles electrónicos, repito, por encima de lambda igual a 0. Ahora, estas energías rotacionales que nosotros hemos visto, estas energías que estamos viendo aquí, podemos calcularlo también utilizando lo que hicimos la clase anterior. Es decir, la energía cinético rotacional para una molécula multiatómica, ¿no?, como para una molécula diatómica, tiene que tener esta forma. O sea, deben haber sus ejes principales de rotación, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto la energía cinético rotacional debe ser así. Solo que en el caso de una molécula diatómica, pues
tenemos que este JC, ¿no? Este momentum de inercia C y el momento de inercia, dos de los momentos de inercia van a ser iguales. Estos dos, el JA y el JB van a ser iguales porque el IA va a ser igual al IB a lo largo de estos ejes. Este JC es justamente el JR, ¿no? O sea, la proyección del momentum angular total alrededor del eje Z, ¿no? Este de acá es como si fuese mi eje Z, ¿no? Ese es el eje Z, es el eje principal para el cálculo del momento de inercia. Y por lo tanto la energía rotacional, esto lo dejo como ejercicio, o sea, sigan lo mismo que hicimos la clase anterior, podemos calcularlo de esta manera. Y es la misma ecuación que hicimos en la parte anterior, ¿no? En la clase anterior. Es la misma ecuación. O sea, pueden incluso ir y copiar, pero en este caso para la molécula diatómica. Y esto nosotros lo podemos, por ejemplo, comparar con lo que hemos obtenido en el slide anterior, ¿no? Es decir, podemos compararlo con esto de acá. ¿Ya? Lo podemos comparar con esto de acá. Entonces, lo primero, por ejemplo, que podemos notar es que este momento de inercia alrededor de este eje ZA, de este eje A, es el momento de inercia directamente de la masa reducida, ¿no? Por eso coloco mu por r sub 0 al cuadrado. Y este momento de inercia a lo largo del eje Z, o sea, podríamos preguntarlo si es nulo o no, y la verdad es que no, porque va a depender de los electrones que están alrededor. Porque esto de acá es para toda la molécula, ¿no? Esto es para la molécula completa. No es solamente para los núcleos. Entonces aquí hay que considerar que hay electrones alrededor, ¿no? Entonces uno de ustedes podría decir, ¿no? Este IC debe ser cero porque los dos núcleos están a lo largo del eje Z, a lo largo del eje C. Y eso es incorrecto porque estarías tomando en cuenta solamente los núcleos. Hay que tomar en cuenta también a los electrones que están aquí alrededor. Esos electrones no van a tener un momento angular rotacional nulo, sino que tienen su momento angular rotacional, que sería el LR, ¿no? O sea, aquí estamos hablando justamente del LR. Y por lo tanto, si comparamos, tenemos aquí, ¿no? Este elemento que depende de los electrones sería este módulo de L cuadrado y este IA viene a estar asociado justamente a este lambda también, ¿no? Este lambda cuadrado que tenemos aquí directamente. O sea, al h barra, a este factor que está aquí, ¿no? Junto con este factor. Entonces, básicamente podemos deducirlo tanto a partir de la separación de Bohr-Oppenheimer, como lo hemos visto anteriormente en los slides anteriores, los niveles de energía rotacionales, así como podemos verlo de aquí, de la energía cinética total de la molécula. Entonces, con esto ya nosotros podríamos, por ejemplo, empezar a ver situaciones en las cuales podamos tener nosotros transiciones. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a ver cómo serían los espectros de energía rotacional. Recuerden ustedes que cuando vimos transiciones, las transiciones siempre ocurren en función del momento dipolar de la molécula. Entonces, en general, para una molécula dipolar, nosotros vamos a tener un momento dipolar, para una molécula en general, ¿no?
su momento dipolar va a estar descrito por la suma de los momentos dipolares de los núcleos y la suma de los momentos dipolares asociados justamente al electrón y a cada núcleo, ¿no? ¿Ya? Entonces, para poder nosotros decir si va a haber transiciones o no, acuérdense que hay que sacar los elementos de matriz que vaya a tener este momento dipolar total, ¿no? Y esos elementos de matriz hay que determinarlos en función de los estados que vaya a tener la molécula. Pero por separación de Bohr-Oppenheimer, esos estados que van a tener la molécula, lo podemos separar de esta manera, ¿no? Hay una función de onda vibracional, hay una función de onda electrónica y hay una función de onda rotacional. ¿Ya? Entonces hay que hacer el sándwich de este D con estas funciones de onda. Pero aquí es importante notar lo siguiente, ¿no? Al momento de hacer ese sándwich. ¿No? Hay que tratar de calcular sándwiches. Lo primero que voy a hacer es tratar de obtener este elemento de matriz, los de la diagonal, cuando todos estos son iguales. ¿Ya? Cuando todos estos de acá son iguales, tenemos lo que se llama el momento dipolares permanentes en el estado lambda, así se le llama a estos elementos diagonal. Y esto de acá, ese momento dipolar, por ejemplo, si tenemos una molécula homonuclear, ¿ya? Si tenemos una molécula homonuclear, este término de aquí directamente es cero. Y este término de aquí, de repente podría no ser cero, pero por la simetría, por ejemplo, especular, por las simetrías que tiene la molécula, también va a ser cero. Por lo tanto, estos elementos de matriz van a ser justamente, van a ser ceros, ¿no? En el caso en que nosotros tengamos una molécula, como les comento, homonuclear. Para el caso de una molécula heteronuclear, hemos visto que nosotros en el caso de una molécula heteronuclear como el HCl, hemos visto que en muchos casos existe este estado, ¿no? En el cual el electrón se pasa, está centrado básicamente en un solo elemento, en un solo átomo, ¿no? Entonces aquí tenemos un enlace iónico y el enlace iónico sí genera un momento dipolar permanente, ¿no? Distinto de cero. Y por lo tanto, para el caso de una molécula heteronuclear, sí vamos a tener nosotros que este término va a ser distinto de cero. ¿Ya? Y aquí coloco un detalle, ¿no? O sea, si por ejemplo yo tengo una molécula homonuclear, yo ya sé por ejemplo H y H, yo ya sé que el momento dipolar asociado aquí a la parte de los núcleos es cero, pero si de repente hay cambios en el estado electrónico y por un determinado intervalo de tiempo el electrón, por ejemplo, tiene una nube así, donde aquí tenemos mayor densidad de carga negativa y aquí tenemos menos densidad de carga negativa, aquí voy a tener un momento dipolar permanente que sí va a ser distinto de cero, ¿no? Por eso es que coloco que solamente existe modificación en el estado, solamente existe, o sea, solamente es diferente de cero si hay cambios en el estado electrónico. Pero en este caso sí siempre vamos a tener un dipolo permanente, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, los fotones van a afectar esos estados vibracionales y o rotacionales sin necesidad de que haya cambios en las rotaciones. Entonces, este caso de aquí es el que nosotros vamos a tratar de entender el día de hoy, ¿no? Este caso. Moléculas, cuando tengo yo una molécula heteronuclear y tengo un momento dipolar total distinto de cero,
es que puedo observar estos niveles de energía rotacionales con bastante nitidez. Y en este caso, ¿no? En este caso que tenemos aquí, justamente, ¿no? En este caso tenemos para un lambda igual a cero, o sea, es cuando no hay cambio en la parte electrónica, como esto, ¿no? Recuérdense que esta parte son armónicos esféricos. Entonces sabemos que cuando tenemos armónicos esféricos, el, la regla de selección debe ser delta de J más menos 1. Es lo que vimos en átomos, ¿no? Transiciones en átomos. Y el delta de MJ tiene que ser 0 o más menos 1. Ya esto sería idéntico al caso de un átomo cuando lambda es igual a 0. Si el lambda es diferente de 0, entonces ahí sí se va a incluir, mejor dicho aquí es el delta de lambda, ¿no? Si el delta de lambda es diferente de 0, entonces eh, aquí por ejemplo podemos adicionar que el delta de J debe ser 0 también. O sea, podemos pasar de un nivel, como estamos pasando de un nivel electrónico a otro, puedo pasar del mismo nivel rotacional al mismo nivel rotacional, ¿no? Eso es lo que se está indicando aquí. En este caso no. En este caso tiene que haber un delta de J de más menos 1, porque sí o sí nosotros tendríamos, por ejemplo, que el hecho de que el fotón, acuérdense que el fotón tiene un momentum angular igual a 1, porque es spin 1, ¿no? El fotón es spin 1. Por lo tanto, en mi molécula yo debo tener una variación de spin 1 para contrarrestar a este fotón, ¿no? Que se está llevando o está trayendo un momentum angular de valor 1. Pero si yo tengo de un cambio electrónico, de estado electrónico, este cambio electrónico puede absorber a esa variación de momentum angular de 1 que porta el fotón, y mi variación de momentum angular total entonces puede simplemente ser 0 también. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta aquí. Eh, para ver que esto de acá es 0, ustedes pueden calcularlo. O sea, para no utilizar el hecho de que no hay un dipolo permanente, se puede calcular utilizando el operador paridad, ¿no? Es decir, traten aquí ustedes de notar que este d alfa alfa es igual a menos d alfa alfa utilizando el operador paridad. Y ahí obtienen justamente que este d alfa alfa tiene que ser idénticamente igual a 0, ¿no? Entonces, utilizando este operador paridad, hagan a ver ese cálculo. Recuérdense de que toda molécula homonuclear es simétrica, ¿no? Simétrica por paridad. O sea, ustedes aplican la paridad a que esté phi alfa y no tienen por qué modificarse. Entonces, eso es lo que tienen que utilizar. Entonces, esto de acá es solamente para recordarles lo de la simetría axial, ¿no? Si tengo un delta de lambda igual a 0, o sea, si no tenemos un cambio de nivel electrónico, y no hay modificación en los estados vibracionales, el delta de J tiene que ser más menos 1. Por lo tanto, aquí es importante notar que estos niveles rotacionales sí pueden cambiar, ¿no? O sea, sí podemos distinguir cambios en los niveles rotacionales de la molécula. Cosa que no se puede con los niveles vibracionales, ¿no? Los niveles vibracionales vamos a ver dentro de un ratito que están amarrados a los niveles rotacionales. Entonces, si yo, por ejemplo, hago en este caso, ¿no? Cuando no hay modificación de la parte electrónica, si yo quiero determinar cómo sería la frecuencia de los fotones absorbidos o emitidos, simplemente hago esta resta, ¿no? La resta de los niveles rotacionales, tomando en cuenta que el J siempre va a ser mayor o igual que el lambda. En este caso, si estoy en un nivel 0, el J va a tomar valores del 0, 1, 2, etcétera.
lo que voy a tener es estas transiciones, ¿no? Estos picos se van a ver en estos niveles, en estos cambios de niveles rotacionales, ¿no? Proporcionales justamente al valor de J, ¿no? Proporcionales a ese valor de J. Aquí, por ejemplo, lo que se está mostrando es para el HCl, ¿no? Molécula heteronuclear. Estamos viendo justamente de que para estas frecuencias o números de onda, en este caso estos son números de onda, tenemos estos picos, ¿no? ¿Ven? Están igualmente espaciados todos esos picos. Y con ese espaciamiento, por ejemplo, ustedes pueden calcular el R sub 0 de la molécula HCl, la distancia a la cual están asociados. Solo tienen que determinar el momento de inercia, ¿no? Y el momento de inercia lo pueden calcular de este B. Entonces tienen aquí todos los datos suficientes para calcular el R sub 0, ¿no? Entonces como ejercicio estoy pidiendo ahí que lo calculen. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay No, pregunta? no, disculpe. Ujú. Hay algo que, bueno, cuando venía estudiando y viendo las clases, no me quedó muy claro. Yo he tratado de intentarlo para demostrar justamente estas ecuaciones de la semana 8 si me parece. Sí, de la semana 8 9 más o menos. Tomaban como una posición de equilibrio el R0 y luego ya cambió, decía ya para un R1. Y he tratado de demostrar las ecuaciones, pero se me ha hecho un poco complicado. Ahorita que enfatiza usted un poco en tomar posición de equilibrio en R0 y todo eso, quería preguntarle sobre cómo debemos ver esa posición de equilibrio para una molécula, de qué manera. ¿Hay alguna condición o algo? Básicamente, bueno, cuando los estados de energía son más bajos. Es experimental, ¿no? O sea, aquí tienes el experimento, ¿no? O sea, la distancia R0, que es la distancia en la cual los núcleos están separados y están estables, es la distancia con la cual tú calculas el momento de inercia de manera clásica. Entonces aquí tienes estos datos suficientes para poder calcular esa distancia, o sea, para calcular básicamente el momento de inercia de la molécula, ¿no? Porque la masa atómica del hidrógeno la conoces, del cloro también la conoces, entonces con eso tú puedes calcular el momento de inercia total, ¿no? Clásicamente. Ya, está bien. Sí, entiendo ahí, profesor, bueno, el experimento. Y ahora, para pasarlo eso a una ecuación matemática, porque obviamente tu teoría tiene que corroborar lo que hizo tu experimento. Bueno, ahí supongo que serán ajustes o algo así para Lo poder que se hacerlo. ha hecho para eso es de esta ecuación radial donde aquí había el J, claro, aquí estaba el J, de esta ecuación radial se hizo una expansión, ¿no? De este potencial alrededor justamente de ese R sub 0 asumiendo que existía, ¿no? Eso es lo que se hace, Ya, ¿no? Porque el potencial tratas de tú asociarlo a un potencial de oscilador armónico, ¿no? El potencial es así. Entonces tú alrededor de este R sub 0, ¿no? Alrededor de ese R sub 0 es que tú haces una expansión del potencial y te quedas con el primer término, ¿no? De oscilador armónico. Es básicamente lo que se hace, ¿no? Es como si resolvieras esta ecuación, debe ser resuelta para todo R. Entonces, si es resuelta para todo R, iguala, ¿no? R igual a R sub 0 y haz la expansión, ¿no? Con la expansión de este potencial. gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Ya. Este es entonces el espectro rotacional. O sea, los niveles rotacionales, cuando para en una molécula heteronuclear es posible, ¿no? Ver estos niveles rotacionales cuando la molécula pasa de un estado rotacional a otro estado rotacional. Seguidito, aquí están seguiditos, ¿no? Eh, si nosotros quisiéramos excitar los niveles de energía vibracionales, eso sí, no se va a poder de manera solitaria, ¿no? Los niveles de energía vibracionales van a estar amarrados a los niveles de energía rotacionales. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos aquí de nuestra separación de Born-Oppenheimer, tenemos estas funciones de onda. El estado molecular está dado por su estado electrónico, vibracional, y el rotacional asociado al momento angular total, ¿no? Aquí es donde están esos tres números cuánticos lambda, j y mj, ¿ya? Entonces la idea ahora es tratar de determinar bajo qué situaciones yo tengo que esta integral que está aquí, que es el sándwich, ¿no? Para como les decía, o sea, para poder determinar si va a haber una transición o no entre un nivel y otro, hay que hacer el sándwich del momento dipolar. Entonces, ¿bajo qué situaciones esta integral va a ser distinta de cero? ¿No? Este de acá es el momento dipolar eléctrico, eléctrico, el momento dipolar, nada más es. No es el electrónico, es el molecular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta función de onda vibracional es una función de onda que depende de la separación de las moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este momento dipolar que tenemos aquí, si bien es un momento dipolar, en teoría es permanente, pero sabemos que la vibración modifica un poco el momento dipolar. Por lo tanto, este momento dipolar que está aquí debe también ser dependiente de R. Si no lo fuese, esto sale de la integral y esta integral directamente es nula, ¿no? Entonces, necesariamente este momento dipolar debe ser una función de este R. Entonces, como le decía a su compañero, cualquier función que dependa de la separación entre los núcleos, yo puedo hacer una expansión alrededor justamente de la supuesta posición estable o supuesta posición de equilibrio. Entonces, si yo hago esta expansión y sustituyo aquí, noten de que como este no depende de R, elimina directamente la integral. Y por lo tanto, lo que me va a quedar a mí, al sustituir este dr de esta expansión aquí, es en primer orden, este término que está aquí, la integral con este término que está aquí, ¿no? ¿Ya? Por lo menos proporcional, ¿no? O sea, aquí como está evaluándose en R igual a R sub 0, es al final un número que sale de la integral. Entonces, para ver si es que esta integral es diferente de cero y para ver en qué situaciones de estos números cuánticos vibracionales ocurre eso, lo que voy a hacer es, debería utilizar, por ejemplo, yo la función de onda que viene del potencial de Morse. Pero hemos visto que eso es imposible de calcular, ¿no? O sea, hemos hecho algunas aproximaciones, nosotros hemos hecho algunas aproximaciones, pero exactamente no se puede calcular. Entonces, supongamos que nos quedamos con la parte, por ejemplo, que está asociado al armónico esférico, al oscilador armónico, perdón, al oscilador armónico, y la ecuación, la función de onda vibracional proporcional a un oscilador armónico tiene esta forma, ¿no? Proporcional a estos polinomios de Hermite, creo eran, ¿no? Entonces, como ya tienen aquí la función de onda y ustedes conocen las propiedades de la función de onda de Hermite, sustituyan esto de aquí a aquí en estas funciones. Ahí pueden ustedes probar de que, de que esta integral, la única forma de que esta integral no sea nula es que el delta de la vibración, del número cuántico vibracional, sea más menos 1, ¿no?
Con otros términos de la expansión puedo obtener otros elementos de vibración, pero que son menos probables, ¿no? Lo más probable es que siempre el nivel de vibración se modifique en más menos uno. ¿Ya? Entonces, si el momento vibracional, ¿no? Si el momento vibracional es más menos uno, o sea, si el cambio del número de vibración tiene que ser más menos uno, y la absorción o emisión de fotones implica una variación de J de más menos uno también, ojo, esto no es momento angular, ¿eh? Necesariamente esta variación tiene que venir acompañada de variaciones de los niveles rotacionales, porque si no, no se va a poder compensar el momento angular rotacional que viene justamente del fotón. Entonces, si tú quieres modificar estos niveles de energía vibracionales, tienen que venir, como les comento, acompañados de niveles de energía vibracionales. Entonces, si yo no tengo cambio en el nivel electrónico, si no tengo cambio en el nivel electrónico, necesariamente las transiciones en el número cuántico vibracional tienen que ser transiciones de un B a un B', pero acompañadas de un J a un J', donde estos J y J' tienen que ser distintos por lo menos en más menos 1. Eso quiere decir que tenemos dos opciones, ¿no? En el J, ¿no? Puedo ir a un J más 1 o puedo ir a un J menos 1. Entonces, cuando se modifica el estado vibracional, ¿no? O sea, acuérdense cómo eran esos niveles de energía, ¿no? Vamos a ver. Ecuación de Hartree-Fock, potencial central. Aquí, ¿no? ¿Ven? Estas líneas chiquititas representan los niveles rotacionales. Aquí están los niveles vibracionales. Entonces, si tú quieres pasar de un nivel vibracional a otro vibracional, tienes que también pasar de un nivel rotacional a otro. Pero, si yo paso, por ejemplo, de B0, paso a un B1, de este B0 paso a este B1, yo tengo dos opciones, ¿no? Si aquí tengo J igual a 7, por ejemplo, puedo pasar de J7 a J6, como puedo pasar de J7 a J5. O sea, tengo dos posibilidades, ¿no? Y como hay esas dos posibilidades, eso se ve en la espectroscopía. Se nota, ¿no? Entonces, cuando tú pasas de un J, cuando pasas de un J a un J más 1, la espectroscopía se conoce como R branch. Y cuando pasas de un J a un J menos 1, la espectroscopía se conoce como P branch. Usualmente el B siempre pasa de un B a un B más 1, ¿no? Siempre que, o sea, estamos en absorción, ¿no? Este sería una absorción. Entonces, más o menos, por ejemplo, es esto lo que les decía, ¿no? Si todos estos niveles rotacionales están asociados al nivel vibracional 0 y estos al nivel vibracional 1, yo puedo pasar, por ejemplo, del rotacional 0 al rotacional 1, del rotacional 1 al rotacional 2 y voy a tener todo este espectro. O puedo pasar del rotacional 1 al rotacional 0, del rotacional 2 al rotacional 0, del rotacional 3 al rotacional 2, del rotacional 4 al rotacional 3. Noten que aquí, por ejemplo, el P comienza de 1, ¿no? Porque estás reduciendo el J en 1. Entonces, este espectro y este espectro se ven justamente cuando tú tienes la espectroscopía y
emites, por ejemplo, entregas, ¿no? Entregas o haces que ves la espectroscopía de emisión del gas de la molécula, tú ves justamente estas líneas, ¿no? A partir del B sub 0, que sería la frecuencia asociada, ¿no? La frecuencia asociada a este salto. Aquí tengo yo un fotón por este salto. Tengo un fotón con una frecuencia no sub 0. Pero a ese no sub 0 tú tienes que aumentarle, ¿no? Tienes que adicionarle la variación de la energía para que se modifique la energía en la parte rotacional. Entonces empiezas a tener estas líneas que representan cuando pasas a un nivel de rotacional adicional y estas líneas cuando pasas a un nivel rotacional inferior, ¿no? Esta línea, por ejemplo, representa este salto. No, este salto de aquí. Esta línea representa este otro salto de aquí. Esta línea representa este salto de aquí, ¿no? ¿Ven? Para el caso, por ejemplo, del HCl nuevamente, los niveles rotacionales son estos niveles que están aquí, ¿no? Estos. Este nivel, estos picos que parecen, que empiezan a aparecer aquí, estos picos de aquí, entre cada uno de los niveles vibracionales son estos, esta parte. Pero, si tú, por ejemplo, asocias, miras un espectro mayor, donde se observe tanto la parte vibracional como la rotacional, lo que tú vas a tener justamente son esas líneas, ¿ves? Estas líneas de aquí son estas líneas de aquí. La variación de la intensidad es, ya saben ustedes que es por varios motivos, ¿no? O sea, hay población que hay que tomar en cuenta, o sea, qué tan populoso es esos niveles de energía. Y por si acaso, aquí ustedes pueden ver dos picos, es porque hay un isótopo, ¿no? Del HCl, que es cuando tienen gas de cloro, usualmente el cloro tiene un isótopo igual de abundante, ¿no? Que el cloro normal. Es por eso que aquí aparecen los dos picos asociados a cada uno de esos cloros. Entonces, de este espectro, determinen también, por ejemplo, ese B, este B que está aquí, y determinen, por ejemplo, el momento de inercia del HCl, ¿no? Y con eso también pueden determinar el R sub 0. ¿Ven? Todas esas cosas vienen justamente de la espectroscopía. Todo viene de la espectroscopía. ¿Ya? Ahora, estos espaciamientos que están aquí, que están asociados a este B, porque aquí lo que estoy calculando es la frecuencia del fotón que se emite o que es la frecuencia del fotón que se está absorbiendo, ¿no? Noten que es este omega sub 0 que viene de la parte vibracional más una parte del rotacional o menos una parte del rotacional. Entonces esto más o menos les da un espaciamiento de cada uno de estos picos proporcional a B, me parece, ¿no? A 2B, proporcional a 2B. Pero si uno, por ejemplo, observa estos números de B y calcula los espaciamientos, nota que los espaciamientos no son exactamente iguales todos. ¿Ya? Entonces, lógicamente aquí el modelo no es un modelo exacto, porque estamos asumiendo nosotros desde un principio, vibracionalmente estamos asumiendo un potencial de oscilador armónico. Y lógicamente sabemos que el potencial pues en una molécula no es de tipo oscilador armónico, no es de Morse. Entonces por eso también hay estas variaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, solamente voy a agregar, ya, voy a agregar una cosita aquí. Aquí estamos viendo con el delta de lambda igual a 0. ¿Qué pasaría si el delta de lambda fuera diferente de 0? A ver, díganme ustedes.
¿Qué cambio habría en el delta de lambda diferente de cero? O sea, si los niveles electrónicos, si cambiase de un nivel electrónico a otro. No debería cambiar el nivel vibracional. No, el nivel vibracional no está asociado al cambio del delta de L. El nivel vibracional está esa parte. Aquí, el hecho de que haya modificación del nivel vibracional implica que no hay modificación del momentum angular. Entonces, tiene que haber modificación del J, porque el momentum angular del fotón es 1, ¿no? Entonces, eso obliga a que haya modificación del momentum angular. Por eso es que la variación del momento vibracional o la variación del número cuántico vibracional tiene que venir acompañado de una variación del número cuántico rotacional. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo una modificación del delta del lambda diferente de cero, ¿no? Que justamente puede ser más menos uno, porque, o sea, tanto como para saltar a un nivel de electrónico mayor, o sea, saltar del sigma, saltar al delta, no es muy usual, ¿no? Saltas usualmente al siguiente. Entonces, ¿qué pasaría si el delta del L fuese diferente de cero? ¿Mm? ¿No se dan cuenta? A ver, ¿qué pasaba aquí? En este caso, si el delta de L era diferente de cero. Si el delta de L era diferente de cero, tenía que el J pasaba de más menos uno, o sea, de ser solamente más menos uno, pasaba también a ser cero, ¿no? ¿Se acuerdan por qué era? Porque esto también es momentum angular, ¿no? El lambda también representa un momentum angular. El lambda representa esto, ¿no? Es que esto está mal. Acá está el Z. Aquí está el N. Y el L debe ser así. Es el J, ¿no? Si el delta del lambda es diferente de cero, significa que este LR pasa de LR a un LR más 1, un LR menos 1. Y eso ya obliga a que el J total, ¿no? Eso obliga justamente a que el J total se modifique, ¿no? En más menos 1. ¿Ya? Pero si este cambio de LR se compensa, ¿no? Con el momentum angular del fotón, es decir, tengo aquí el N, tengo aquí el LR, eh, y paso a un aquí delta de LR y tengo por ejemplo aquí el fotón que se compensa con este LR. Entonces yo tengo aquí un delta de J que sería igual a cero, que es justamente este valor que no teníamos en un inicio, ¿no? Entonces si el momento angular del fotón se compensa con el cambio del LR, yo tengo que el delta de J puede llegar a ser cero. Eso mismo va a ocurrir aquí.
Si tengo un delta de L diferente de cero, un delta de lambda diferente de cero, hay compensación con el fotón y por lo tanto estos dos pueden ser iguales, ¿no? Y eso es lo que voy a colocar aquí. Para niveles del delta de lambda, delta de lambda diferente de cero, los cambios con delta de j igual a 0 son permitidos y por lo tanto puedo tener esta modificación. De tal manera que tendría lo que se llama un Q-branch, ¿no? Que es justamente simplemente el salto, un solo pico que representa el salto justamente de un nivel vibracional a otro nivel vibracional. O sea, en el momento en que se tendría solamente un pico grande, justamente en ese B sub 0 es porque estamos teniendo eso, ¿no? Estamos pasando de un nivel electrónico a otro nivel electrónico. Pero eso no se ve en este rango, ¿no? Porque esa energía que se necesita en ese caso es mucho mayor. ¿Ya? Entonces a eso se llama Q-branch. Bien. Veamos este proceso de scattering Raman. Wow, tú no has pegado realmente. Un momento. Ya. A ver, el scattering Raman es una espectroscopía que está asociada también a las moléculas, pero es una espectroscopía de tipo inelástica. ¿Cuándo llamamos una espectroscopía de tipo inelástica? A ver, lo usual es que cuando tú envías un fotón a una muestra, esta muestra te dé a ti o emita el mismo tipo de fotón. Eso es lo usual. Pero hay ciertos casos en que estas dos frecuencias, la incidente y la dispersada por parte de la muestra, son distintas. Si esas muestras son distintas, entonces la dispersión se dice inelástica, ¿no? Entonces una espectroscopía Raman ocurre de esa manera, ¿no? Tienes un fotón sobre una muestra con cierta energía, luego la muestra queda excitada a cierta energía y por eso es que emite justamente un fotón distinto. ¿Ya? Entonces la idea, por ejemplo, más o menos es de esta manera, ¿no? Tengo la molécula cierta energía, absorbe y luego emite menos de lo que ha absorbido. También puede emitir más. En el caso en que emita menos se llama radiación Stock. Y en el caso de que emita más se llama radiación anti-Stock. Pero básicamente esta diferencia de energías que tú tienes aquí, ¿no? Esa diferencia de energías se pasa, ¿no? A modificar los estados vibracionales que va a tener esta molécula. O sea, para que esto ocurra, la muestra debe tener niveles de energía internos.
Y estos niveles de energía internos deben ser excitados producto justamente de esta interacción, lo cual no es usual, ¿no? O sea, lo usual es esto, ¿no? Si tú tienes dos niveles de energía y tú tienes un fotón, este fotón debe tener una frecuencia tal que ocurra esto, ¿no es cierto? De tal manera de que cuando emite el mismo fotón. Pero aquí no está ocurriendo eso, ¿no? Hay unos niveles de energía internos que hace justamente de que estos niveles no se produzcan, ¿no? O sea, que esto no se produzca. Entonces, eso ocurre con la molécula porque la molécula tiene niveles intermediarios entre los niveles vibracionales, ¿no? Estos niveles intermediarios son los rotacionales. Entonces, cuando el sistema se relaja, puede pasar a un nivel rotacional distinto, por más que está bajando a un nivel vibracional, este, eso puede, o sea, no va a llegar exactamente al mismo nivel original. Y si todo esto me representa un nivel electrónico, y aquí tengo otro nivel electrónico, entonces con mucha más razón puede modificarse incluso el estado vibracional, incluso, ¿no? Entonces, cuando tenemos niveles de energía, como en el caso de las moléculas que son bastante cercanos, ¿no? Y son demasiados, estas cosas pueden pasar. Aquí tenemos la radiación anti-Stokes que ocurre cuando la relajación se da a un nivel de energía menor que el original. Y lo que sucede en este tipo de radiación es que tú vas a ver esto, ¿no? Esta es la frecuencia, por ejemplo, de emisión. ¿Ya? Si esta es la frecuencia de emisión, tú tienes aquí la frecuencia de emisión, casi toda la radiación que va a salir de la muestra es de este tipo, igual a la frecuencia de emisión. Pero vas a tener frecuencias Stokes y anti-Stokes que te van a dar información de los niveles vibracionales, rotacionales o grados de libertad internos que tenga justamente la muestra. Y eso es interesante porque con esta información incluso se pueden hacer hasta fotografías, ¿no? Me parece que la fotografía que se tiene del SARS-CoV, del COVID, es de este tipo, ¿no? Se hizo por Catherine Raman. No lo recuerdo ahorita bien. Pero hay una fotografía del virus, ¿no? Entonces, como les decía, la mayor intensidad de fotones está en esta frecuencia o número de onda. Y la idea es tratar de dar un modelo matemático de este fenómeno, ¿no? Espectroscópicamente, pueden ver este video para que vean cómo se hace eso. Un momento, un momento. A ver, ¿escuchan doble ahí? Sí. Y hay doble eco. ¿Hay un eco? Sí, An pero inorganic specimen. A ver, un momento, un momento. Y ahora, Identification and polarization analysis using either a fiber couple. Bueno, el video se escucha bien, pero usted se escucha con eco. ay, pero yo no voy a hablar. Ya, miren el video, ¿ya? Raman spectroscopy is a powerful technique for compound identification.
both organic and inorganic specimen identification, and polarization analysis using either a fiber-coupled or a free-space laser. The photons interact with molecular vibrations in a sample, resulting in a frequency shift in the scattered light, which can be measured by a detector. The resulting spectrum provides a chemical fingerprint of the sample. There are several variants of Raman, including confocal, SIRS, resonance enhanced, TIRS, CARS, and SRS. Wavelengths commonly associated with Raman range between 473 and 1064 nanometers. Laser Quantum's 660, 671 and 1064 nanometer systems are ideal longer wavelength alternatives for any samples for which fluorescence is an issue. Specific test samples require different specifications, and Laser Quantum offer a solution for the most demanding of applications. The Ventus range has an M² close to unity, producing a tight focal spot with higher intensity. The high stability and RMS noise values down to 0.02% result in a stable, consistent Raman signal. For Raman mapping studies, excellent pointing stability across the range is ideal for free space coupling to a microscope with minimal drift over extended timescales. The 30 GHz bandwidth of the Ventus 532 is sufficient for the majority of Raman studies. However, in cases where greater resolution is required, the Ventus Solo and Taurus offer narrower bandwidths. Raman spectroscopy can be used in any non-destructive, microscopic, chemical analysis and imaging application fields, commonly used across all levels of the pharmaceuticals value chain. Further uses include phase transitions and mineral identification, and carbon defect analysis or alloy composition in semiconductors. It's also used extensively in drug-cell interaction studies, disease diagnosis, cell sorting and biomolecules characterization. Laser Quantum, as part of Novanta, offers a complete design and manufacture of subsystems to fit into any experimental setup. For more details, please visit laserquantum.com. Ya. Entonces, lo que tienen ustedes aquí en el experimento de Raman, aquí se ve bien, ¿no? Este de acá es el láser que excita justamente, o sea, es el fotón incidente. Y esto está yendo mediante estos espejos aquí a la muestra que está en este lugar, ¿no? Entonces, esta muestra va a emitir también luz. La idea es que emita luz. Y esa luz va a regresar por acá, ¿no? Por este camino. La luz de igual frecuencia, la luz asociada a este número de onda, o aquellas dispersiones que sean básicamente dispersiones con la misma frecuencia, van a ser evitadas. Y lo que sí, por ejemplo, van a ser evitadas por este espejo que está aquí, ¿no? Este espejo filtra a la luz de esta frecuencia, pero no filtra a las otras, ¿no? A la radiación stock y anti-stock, que son las que consiguen llegar aquí al analizador. Y con el analizador ya tú tienes justamente como dice aquí en el proveedor, ¿no? Es una huella digital de la muestra que tú tienes aquí. Ahora, algo que, bueno, el proveedor dice que esto no es destructivo, ¿no? Pero sí es destructivo, ¿no? O sea, para muestras, por ejemplo, como un virus, es completamente destructivo el láser que se utiliza aquí, ¿no? Entonces, había un estudiante
de la Facultad de Ciencias que trabaja en esto, me parece que es en Alemania, y que hizo, ¿no? Creo que el anteaño pasado vino a hacer una charla con respecto a eso. Pero ya lo han sacado el video, ¿no? Yo lo solía colocar aquí para que ustedes lo vean, pero le han sacado el video. Entonces vamos a ver este proceso, ¿no? Stock y anti-stock. Entonces, la idea, por ejemplo, es trabajar con el dipolo eléctrico. Y en este caso el dipolo eléctrico va a tener un momento dipolar permanente y va a tener una variación producto justamente de la separación entre las moléculas, entre los núcleos que pertenecen a la molécula, ¿no? Entonces eso va a generar una polarizabilidad eléctrica, ¿no? Un vector de polarización, ¿ya? Que básicamente es un tensor, ¿no? Esto de acá es un tensor. Tensor de polarización también le llaman. Pero si trabajamos con una molécula lineal, básicamente va a ser un número, ese alfa, ¿no? Ya no va a ser un tensor. Es similar al caso de un tensor de inercia, ¿no? Y esto de acá es la polarización debido justamente al campo electromagnético, ¿no? O sea, el campo electromagnético que viene del láser. En este caso, de los fotones. Profesor, disculpe, se escucha con eco. ¿Así? ¿Inicio se escuchaba con eco? Ah, fue cuando colocó lo del video. A partir de ahí se escuchó con eco. Ah, ya entendí. Listo, ahora sí. Entonces, como les decía, ¿no? Trabajamos con el momento dipolar que viene justamente de la polarización producto del campo electromagnético del fotón y del momento dipolar permanente que tiene la molécula, ¿no? Entonces, para pequeños desplazamientos de los núcleos, podemos hacer nosotros una expansión de Taylor de ese momento dipolar, ¿no? Es una expansión de Taylor en función del número de grados de libertad que vaya a tener la molécula para vibrar, ¿no? Para vibrar. Y lógicamente este tensor de polarización es un tensor de segundo orden. También podemos hacerle nosotros una expansión de Taylor en función de esos desplazamientos, ¿no? Es algo parecido a lo que vimos nosotros en la clase anterior aquí, ¿no? Vamos a ver. ¿No? Este desplazamiento, esta expansión multipolar en función de estos desplazamientos respecto de las posiciones de equilibrio. Entonces, la vibración, por ejemplo, de estos desplazamientos, si nosotros lo modelamos como una función cosenoidal, esto hay que combinarlo con la función cosenoidal que también puede tener el campo electromagnético, ¿no? El fotón, como es una onda electromagnética, vibra de manera cosenoidal, ¿no es cierto? Entonces podemos sustituir en las expansiones, sobre todo en la expansión del momento dipolar, y podemos obtener esta expresión más grande, ¿no? Y estamos haciendo aquí hasta el segundo orden. Porque en el primer orden, básicamente nosotros no vamos a tener no vamos a tener una modificación, ¿no? De la frecuencia que se va a expandir. Porque noten, esta es la frecuencia del fotón. Esta es la frecuencia del momento, del modo de vibración, ¿no? Entonces, cuando los dos son idénticos va a haber una resonancia. ¿Ya? Pero lo que tenemos nosotros aquí es primero, la emisión por espectro infrarrojo que viene justamente por el modo de vibración normal que tiene la molécula.
Luego tenemos, por ejemplo, la dispersión de Rayleigh, que es es la onda electromagnética que sale, pero con la misma frecuencia que teníamos aquí anteriormente. Y luego en el segundo orden recién tenemos, por ejemplo, estas frecuencias que son un poquito más o un poquito menos que la frecuencia del fotón. ¿Se dan cuenta? Es, le estás aumentando o restando la frecuencia normal de vibración. ¿Ya? Y esta expansión, por ejemplo, este término que tenemos aquí es el responsable justamente de la dispersión de Raman. Y dependiendo de cómo sea justamente este tensor alfa y j, es que nosotros vamos a experimentar o ver ese tipo de dispersión de ondas electromagnéticas cuando tenemos este scattering de una muestra a través de un láser, ¿no? Por ejemplo, para el caso de una molécula triatómica, que tiene estos tres modos de vibración, este tensor de polarización es un número, porque es una molécula lineal, y ese tensor de polarización, básicamente en función de los desplazamientos, tiene este comportamiento, dependiendo de cada modo de vibración. Por lo tanto, la dispersión Raman solamente va a poder excitar este modo de vibración que tenemos aquí. Este de acá. ¿No? Porque en ese caso el tensor de polarización sí va a modificarse con los desplazamientos de una manera bastante grande, ¿no? ¿No? Entonces, estos son contribuciones a las transiciones vibracionales y estos son contribuciones a las transiciones Raman, ¿no? O sea, este modo de vibración es el que va a hacer que este término no sea nulo. Ahora, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, porque esto de acá es clásico, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, la idea, por ejemplo, es agarrar la interacción que nosotros tuvimos, o sea, que hemos hecho, que hemos visto para un fotón con un sistema, con un electrón. Vimos, ¿se acuerdan? Una expansión, ¿no? Teníamos la parte de absorción, la parte de emisión. Ahí solamente hemos nosotros colocado hasta primer orden de toda esa expresión que viene justamente del momento dipolar. Pero si nosotros consideramos órdenes mayores, vamos a encontrar este término que me da justamente con el cual yo puedo calcular la sección de choque. La sección de choque, recuerden que es el número de eventos entre el número de eventos totales, ¿no? Esa se llama sección de choque. Esa sección de choque, por ejemplo, o proporcional a eso, ¿no? Esa sección de choque va a existir siempre y cuando estos elementos no sean ceros, ¿no? Esto de acá arriba, ¿no? No voy a ahondar en este término, en esta parte. También es básicamente... ya son estudios un poco más complejos. Pero sí quiero que noten algo, ¿no? En este término, por ejemplo, aquí no se ve muy bien, pero aquí sí se ve bastante bien. Cuando yo, por ejemplo, calculo cuando tienes aquí, por ejemplo, NN, ¿no? NN, en ese caso, es interesante notar de que yo tengo yo tengo aquí, por ejemplo, o sea, todos estos términos al final resultan ser una sumatoria sobre n. Lo que me está diciendo en otras palabras es que si yo tengo aquí un conjunto de niveles así, y aquí tengo el nivel A y el nivel B, yo tengo que considerar todos estos saltos. ¿No es cierto? Y al final, por lo tanto, mi sección de choque va a ser un promedio de toda esta situación porque le estoy dividiendo entre esta variación de energía. ¿Ven? Entonces la suma corre sobre todos los posibles estados intermediarios que están aquí. No es solamente un estado, ¿no? Si son todos los posibles estados intermediarios. Es por eso de que a este nivel de energía se le conoce como estado virtual, que era lo que decía el señor del video, ¿no?
O sea, no es un estado exacto, ¿no?, de la molécula, sino que es llamado un estado virtual. Los únicos estados exactos de la molécula son estos dos. El excitado que queda y el original. Este estado virtual incluso no necesariamente es un estado exacto de la molécula, ¿no? O sea, puede salir cualquier estado ahí. Entonces, si esta resta de energía te da justamente esa frecuencia del fotón, vas a tener aquí lo que sería pues una resonancia, ¿no? Y porque en teoría vas a tener aquí este pico infinito. Pero experimentalmente los espectros Raman son mucho menores de intensidad que esta de acá. Entonces lo que está ocurriendo es justamente de que esta, esta, este estado de resonancia es simplemente aquel estado más esperado, ¿no?, más probable que pueda ocurrir. Ustedes ya saben, ¿no?, que producto de esos problemas, estas líneas en realidad salen, ya han hecho, uno de los grupos ha hecho esto, ¿no? Sale esto de acá, sí, ¿no? Hay una dispersión, hay un ancho aquí de esta línea, ¿no? ¿No? Hay un ancho de esa línea que hay que tomar en cuenta. Y en este caso, por ejemplo, ese ancho proviene básicamente de esta sumatoria de estados intermediarios, ¿no? Aún así, nosotros vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, que estos cambios del nivel rotacional tienen que seguir la misma regla de delta de J más menos 1, ¿no? En este caso estamos considerando que el delta de la parte electrónica es igual a 0, ¿no? ¿Ya? 0 o diferente de 0, ¿no? Sí, aquí está considerándose ambos. Entonces, delta de lambda es igual a 0 o diferente de 0. Entonces, más con respecto a espectroscopía Raman, después he puesto aquí dos. Este de acá es el video que les he mostrado. Y en este video estaba justamente la charla, ¿no?, de la exalumna de la facultad. Ah, ya no está el video, ¿no? Lamentablemente ya no está, lo voy a sacar. Pero ¿no?, un área de investigación esto de espectroscopía Raman también. No sé si tienen alguna pregunta.